luces extrañas, sombras que cruzan el cielo, tecnologías que no deberían existir, presencias que se ocultan en los bordes de nuestra visión. Sin embargo, ahí están. No estamos solos, nunca lo estuvimos. Hay quienes nos observan, hay quienes caminan entre nosotros. Quizás hay quienes somos nosotros desde otro lugar, otro tiempo, otra forma. Aprender ciencia es buscar verdad, pero también es recordar que somos más que carne y hueso. Somos conciencia en expansión. Somos los hijos de las estrellas, los guardianes del misterio. Muchos no quieren ver, otros no se atreven a hablar, pero el silencio no borra la verdad, porque lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano aún no lo ha descubierto. Antonio Cisneros de la Fuente, testigo, buscador, narrador de lo invisible. Amigos, en estos documentales estaremos exponiendo un imperio invisible que podría haber estado operando justo frente a nuestros ojos. Esta puede ser sin duda una de las historias más extrañas jamás contadas. Al principio les parecerá una fantasía, una alucinación, una fabricación delirante. Pensarán que alguien ha bebido demasiado o que la ayahuasca fluye demasiado libremente en alguna ceremonia psicodélica bajo la luz de las estrellas. Pero sin embargo, las luces extrañas, las sombras imposibles, las estructuras anómalas han sido observadas durante siglos en las superficies de la Luna y Marte, tanto a simple vista como a través de los más avanzados telescopios. En el cosmos, especialmente en nuestros vecinos más cercanos, abundan las anomalías, pero ¿podría ser que estos cuerpos celestes contengan más que simples accidentes geográficos? Ciudades, bases, vestigios de una civilización antigua o tecnología aún en uso. Astrónomos, tanto profesionales como aficionados, han recolectado una asombrosa cantidad de evidencia visual y testimonial que sugiere que alguien está allí y que muy probablemente ha estado observándonos con una mezcla de indiferencia y desprecio durante generaciones. ¿Quién es el responsable de estas travesuras cósmicas? ¿Qué fuerza se oculta detrás de las luces que nos hacen rascarnos la cabeza cada vez que miramos al cielo y nos preguntamos, ¿qué demonios está pasando ahí arriba? Todo apunta a que efectivamente existen estructuras, bases, ciudades, artefactos extraños, diseminados en la Luna y en la superficie marciana. La gran incógnita, amigos, es ¿quién los puso ahí? ¿Son recientes
o restos de una época tan antigua que escapa a nuestra cronología oficial. La creciente actividad aérea inexplicable que se reporta en todo el planeta parecería indicar que esto no es un vestigio del pasado, sino un fenómeno en curso. Alguien más está allí, compartiendo nuestro espacio aéreo, desplegando tecnologías que desafían todas nuestras leyes conocidas de la física. Naves que aparecen y desaparecen, que cruzan el cielo como sombras veloces, que viajan del otro lado del sistema solar en un instante. Los avistamientos de enormes objetos en forma de boomerang o triángulo sugieren la existencia de un programa espacial secreto, operado por una civilización disidente o separatista, o un consorcio de élites ocultas que mantiene un programa de vigilancia global fuera de control de cualquier gobierno conocido. Estos vehículos, amigos, parecen estar más allá de las capacidades de cualquier fuerza militar oficial, y sin embargo, nuestros gobiernos insisten que no saben nada. ¿Será cierto? ¿O simplemente no pueden admitir lo que ya saben? Hay quienes creen que una antigua raza constructora son los responsables, que han dejado huellas de que estuvieron aquí en nuestro sistema solar. Después de todo, no hay ninguna nación terrestre que pueda adjudicarse la construcción de un monolito en una de las lunas del planeta Marte llamada Phobos, o pirámides y una cara esculpida en el planeta Marte, o un puente de 20 millas suspendido sobre la superficie lunar a 5 millas de altura, entre otros restos arqueológicos en nuestro sistema solar. La NASA, mientras tanto, lucha por mantener su ya tan valiente programa espacial, que es solo la fachada de uno más verdadero y muy oculto. Amigos, si esas estructuras no son obra nuestra, entonces ¿de quién? ¿De quién son? ¿Quién las construyó? Unos sostienen que los alemanes lograron desarrollar un método radicalmente distinto de exploración espacial y que en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial escaparon para establecer bases remotas en la Luna y tal vez más allá. Incluso, amigos, se produjo una película muy controversial llamada Iron Sky en el 2012. Explora esta posibilidad en clave de sátira, con tintes de ciencia ficción muy salvaje. Otros señalan con el dedo al antiguo imperio soviético, sospechando que jamás dejaron de jugar al ajedrez con la conquista del espacio. Pero incluso ellos parecen poco convincentes como villanos en esta historia. Más extraño aún es el papel potencial de sociedades secretas. Algunos aseguran que una élite de alguna sociedad secreta han conocido por generaciones los patrones de comportamiento de entidades no humanas. Se dice que su sabiduría esotérica incluye conocimientos sobre realidades paralelas y entidades que coexisten en planos invisibles a nuestros sentidos. Hay indicios de que varios astronautas norteamericanos han sido iniciados de alto rango en estas órdenes y que han llevado símbolos masónicos al espacio, colocándolos en la Luna y quizás en el planeta Marte como un acto de dominación ritual. Otras organizaciones secretas cuyos nombres no se conocen públicamente podrían estar detrás de un programa espacial alterno, nacido en las sombras y desarrollado durante más de un siglo. Se especula que el mismo Nikola Tesla, genio incomprendido, compartió con un grupo selecto de inventores los secretos del viaje a través del espacio-tiempo. Una revelación que, si es cierta, los habría adelantado décadas o siglos respecto al programa espacial oficial, o sea, la NASA. Y si interpretamos bien los señales, estos grupos han decidido mantenerse al margen, operar en silencio y negar toda participación al resto de la humanidad. Amigos, desde el 2014, durante la primera conferencia sobre el programa espacial secreto en San Mateo, California, se habló de una de las teorías más intrigantes que jamás había escuchado antes, el de la existencia de una civilización disidente o separatista, una sociedad muy oculta que ha evolucionado paralelamente a la nuestra
Podría ser física y tecnológica, o podrían ser unas entidades interdimensionales, unas formas de vida menos densa que viven justo al lado nuestro, en un plano de existencia del cual no tenemos conocimiento directo, y ellos prefieren mantenerlo así. Pero amigos, ¿y si es cierto que hay hombres terrestres operando en una base lunar? Pero no es todo. Es muy probable que hoy, en la actualidad, en este 2025, grupos de humanos, junto con alguien más, ande caminando en el planeta Marte. Todo parece indicar que si es más que probable, entonces, mis queridos amigos, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos? Creo que de una vez por todas debemos despertar de esta amnesia inducida y hacernos esta pregunta: ¿quién gobierna realmente este gallinero cósmico? ¿Son ellos, entre comillas, hablando de razas extraterrestres o dimensionales? ¿O somos nosotros? Sí, una versión de nosotros que no conocemos. ¿O acaso es una alianza entre ambos, trabajando juntos cómodamente escondidos a plena vista, manipulando los hilos de la realidad mientras el ciudadano promedio como tú y yo dormimos tranquilos, hundidos en una manipulación inducida por los medios de comunicación, donde la prioridad es tener bienes materiales por medio de un sistema de deuda que nos mantendrá absortos hacia una verdadera realidad, la cual solo vemos un mísero 5% de ella? Amigos, lo he dicho muchas veces, antes de morir, Ben Rich, el padre del bombardero furtivo y jefe de la legendaria Skullworks de Lockheed, dejó al mundo una revelación inquietante, ya que confirmó que tanto el sector militar como el privado ya disponían de vehículos capaces de imitar la tecnología alienígena hace más de 30 años. Tom Keller, ingeniero aeroespacial y analista de sistemas para la JPL de la NASA, escribió en un artículo donde citó las siguientes afirmaciones. Dijo: Skullworks era un grupo reducido, intensamente unido, compuesto por unos 50 ingenieros y diseñadores veteranos, junto a más de 100 técnicos altamente especializados. Ya tenemos los medios para viajar entre las estrellas, pero estas tecnologías están ocultas en proyectos negros. Haría falta un acto de Dios para que se liberaran al público. Todo lo que puedas imaginar, ya sabemos cómo hacerlos. También dijo una ocasión: tenemos la tecnología para llevar a Haití a casa. No costará la vida de nadie. Hay un error en las ecuaciones y ya sabemos cuál es. Y ahora tenemos la capacidad de viajar a las estrellas. Pero primero hay que entender que no lo lograremos con propulsión química. Debemos desarrollar una tecnología completamente nueva. Tenemos que descubrir dónde se equivocó Einstein. Y cuando se le preguntó cómo funcionaba la propulsión de los ovnis, Ben Rich, director de Skullworks, respondió con una pregunta: ¿cómo funciona la percepción extrasensorial? A lo que el entrevistador replicó: ¿todos los puntos en el cielo y en el espacio están conectados? Ben Rich sonrió, amigos, y dijo: exactamente, así es como funciona. De una forma u otra, el gato ha salido de la bolsa, amigos. Muy pronto, quizá más pronto de lo que imaginamos, nos encontraremos cara a cara con los responsables. Con suerte, podremos retomar el control de nuestro destino, sin interferencias de fuerzas ocultas que hasta ahora han permanecido en las sombras. Amigos, pero si todo esto es cierto, si las evidencias, los testimonios y las señales dispersas que hemos recopilado a lo largo de las décadas apuntan en una dirección correcta, entonces surge una pregunta aún más desconcertante. ¿Por qué se nos oculta? ¿Por qué se ha tejido este velo de silencio, de negación, de burla sistemática a todo aquel que se atreve a mirar más allá del telón?
Hay quienes sostienen que este ocultamiento no es casual, sino parte de un mecanismo de control cuidadosamente diseñado. Pero si la humanidad supiera, realmente supiera, que no estamos solos, que hay estructuras en la luna, máquinas cruzando el cielo, civilizaciones coexistiendo con nosotros sin que podamos tocarlas, la narrativa oficial colapsaría. Las religiones se verían desafiadas, las estructuras de poder tambaleadas, el origen mundial tal como lo conocemos sería puesto en jaque. Y es aquí donde aparece otra teoría inquietante, el choque de civilizaciones. No será entre naciones, sino entre niveles tecnológicos, entre los que tienen acceso a los secretos del universo y los que viven en la superficie alimentados por migajas de ciencia desactualizada y narrativas recolectadas. Y así nos tienen bien contentos. Como veo a muchos jovencitos que saltan de gusto con la nueva tecnología de la inteligencia artificial, cuando esa ya se tenía desde los 60s. Este otro mundo no es necesariamente alienígena en el sentido tradicional. Podría tratarse de humanos que nos dejaron atrás hace mucho, seres que alguna vez compartieron nuestro mismo suelo, pero que decidieron seguir un camino distinto, un camino hacia las estrellas, una civilización aparte, autosuficiente, posiblemente inmortal, que se desarrolló en la sombra gracias a descubrimientos como la energía del punto cero, la manipulación gravitacional o incluso el dominio del tiempo como coordenada navegable. Y si el verdadero secreto no es que ellos estén allá afuera, sino que somos nosotros en otra forma, en otro tiempo y en otra frecuencia. Imaginemos por un instante que la Tierra es un planeta sembrado, no único, sino parte de una red de mundos laboratorio donde se estudia la evolución de especies, de civilizaciones, de conciencias, donde cada decisión histórica, cada guerra, cada evento, cada invento, cada despertar espiritual es observado, documentado e influenciado. Suena demasiado a ciencia ficción, ¿verdad? Quizás, pero la ciencia ficción de hoy, les juro amigos, como tantas veces en la historia, es la ciencia filtrada del mañana, créanme. Un mañana que ya llegó para algunos, solo que aún no lo sabemos. Y si prestamos atención, las señales están por todas partes. La arquitectura imposible fotografiada por sondas espaciales, los misteriosos portales energéticos detectados en el campo magnético terrestre, los testigos dentro de agencias aeroespaciales que al borde de la jubilación o la muerte se atreven a contar lo que vieron y lo que firmaron para no divulgar. Incluso los mitos antiguos, los dioses que bajaban del cielo, los carros de fuego, los hombres de las estrellas que instruyeron a los pueblos primitivos, ¿realmente eran solo metáforas? Cada cultura ha contado su propia versión de este contacto. Cambia el lenguaje, el símbolo, el ritual, pero la constante está allí. Algo o alguien ha estado viniendo y yendo de este planeta desde antes de que existiera la palabra historia. Quizá no estamos ante una invasión futura, sino ante una ocupación antigua, mantenida en secreto, administrada por aquellos que aprendieron a borrar sus huellas del tiempo. Y es aquí donde entramos nosotros, en este preciso momento de la historia. Tal vez no se trate solo de descubrir la verdad, sino de prepararnos para elegir qué hacer con ella. Amigos, ¿seguiremos siendo simples observadores de nuestro propio cielo? ¿O nos atreveremos a cruzar la línea invisible entre lo sabido y lo impensable? Este viaje no es solo hacia el espacio, es hacia el corazón mismo del misterio. Y como en toda gran historia, el final aún no está escrito.
Amigos, ¿cómo se conectan estos hechos con experimentos reales como los del efecto Casimir, el motor M-Drive o el mismísimo efecto Woodward o la propulsión taquiónica? O abrir la puerta a las implicaciones filosóficas. ¿Qué significa ser humano si hay otros nosotros que ya han trascendido el tiempo y el espacio? Sí, amigo, nosotros mismos desde un futuro muy distante. Suena absurdo, ¿verdad? Pero pongo un ejemplo. Personas en un pueblito de Chile fueron testigos de avistamientos de naves cilíndricas desde principios del siglo XX. Allá entre el 1913 o 1917, no tengo la fecha exacta. Pero no solo en ese hermoso país andino, también en Venezuela, antes del siglo XX, que según mis informes fueron hechos reales. Lo malo es que los últimos testigos presenciales de aquel evento ya fallecieron a finales del siglo pasado. También podemos explorar la idea de una guerra silenciosa por el control del conocimiento, donde los secretos no se guardan en bóvedas, sino en la mente de unos pocos iniciados. Mis queridos amigos, ¿y si la historia que nos cuentan no es toda la historia? Recuerden bien que según algunas excavaciones arqueológicas, no hechas públicas ahora mismo, nos empiezan a mostrar que las civilizaciones antiguas como la Sumeria, Egipto, la India védica, las culturas mesoamericanas, las culturas sudamericanas, todas compartieron un conocimiento que hoy consideramos avanzado. Hablamos de alineaciones celestiales con precisión matemática. Descubrieron el alma como una energía que sobrevive a la muerte. Hablaron de máquinas voladoras, de guerras en los cielos, de seres que descendieron de las estrellas. Para la mente moderna, estas son mitologías, pero para una mirada más atenta, parecen fragmentos de algo real. Relatos codificados, conocimiento transmitido en símbolos, resguardado a través de eras donde el olvido era la norma. Y aquí entra lo filosófico. ¿Es posible que el conocimiento humano tenga ciclos? Que cada cierto tiempo una civilización alcanza un punto de quiebre, una bifurcación donde o bien trasciende o bien colapsa. Como si estuviéramos jugando un juego cósmico, donde el premio no es una conquista externa, sino el despertar de nuestra propia conciencia. Nikola Tesla hablaba de recibir ideas desde otra frecuencia. Consideraba que el universo estaba lleno de información, pero que había que estar en sintonía para accederla. Para Tesla el éter no era una fantasía, era el medio universal del pensamiento, de la energía, de la vida misma. Amigos, curiosamente muchas escuelas esotéricas, desde los Vedas hasta los hermáticos, hablaban también del éter o akasha, un campo sutil donde se graba todo lo que fue y es y será. Esto es mío, amigos. Es obvio que alguien ya sabe esto, ya que en esto se basa el cronovisor o el proyecto Looking Glass. Perdonen, eso es para cuando hable del espacio-tiempo, del libro amarillo y del científico mexicano Jacobo Grinberg. Una disculpa y continúo. Compañeros, hoy la física cuántica nos dice que el observador afecta al observado, que la realidad no es un bloque fijo, sino una superposición de posibilidades que colapsan según el enfoque de la conciencia. Entonces, preguntémonos, ¿es la mente humana una herramienta de navegación interdimensional? ¿Podemos con ella acceder a planos donde otros ya habitan? Eso es lo que intentaban los antiguos iniciados, los místicos, los alquimistas. Pero volvamos a la propulsión exótica. Ahora hablaremos del efecto Woodward, el M-Drive
los experimentos con impulso sin masa, todos ellos cuestionan el dogma de que el espacio solo puede ser atravesado por medios explosivos y lentos. Nos dicen entre líneas que quizá la inercia misma no es un fenómeno absoluto, sino una interacción con el universo entero. Esto ya no es ficción. No, amigos, esto ya no es ficción. Despierten, por favor, es frontera científica. Tenemos que comprender eso. Disculpen por excederme, pero me enfada porque la gente no comprende la importancia de esta tecnología y lo que sería para la evolución de nuestra civilización y salvar a nuestro planeta. Amigos, y si aceptamos que el espacio no es vacío, sino un entremado de energía, entonces movernos a través de él no requiere fuerza, sino solamente resonancia, ajustarnos a su frecuencia y vibrar con él. Como decía el mismo Nikola Tesla, si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Ahora, hablando espiritualmente, esta idea no es nueva. Buda hablaba de la ilusión del yo. El mismo Jesús decía, el reino de Dios está dentro de vosotros. Los chamanes mesoamericanos y sudamericanos, al consumir ayahuasca o peyote, afirmaban viajar a otros mundos habitados por inteligencias no humanas que enseñaban, advertían y revelaban secretos. Y si estas experiencias no fueran alucinaciones, sino solo cambios de canal, sí, amigos, como cambiar de la televisión de un canal a otro o de la radio de una frecuencia a otra. Y si el acceso a estos reinos llamados cielo, inframundo, planos ancestrales, fueran el verdadero programa espacial primigenio. Amigos, tenemos que entender que estamos al borde de un nuevo paradigma, uno donde la ciencia y espíritu ya no se ven como enemigos, sino como lenguajes distintos de una misma verdad. Y esto es lo que estos documentales proponen, no una respuesta cerrada, sino un viaje de preguntas auténticas, porque quizás al final el verdadero contacto no vendrá desde afuera, sino desde muy adentro de nosotros. Y cuando lo tengamos, y lo digo con lágrimas en mis ojos, el universo se abrirá como un libro que siempre estuvo ahí, esperando que aprendiéramos a leerlo.